Hola a todos, mi nombre es Amber y me gustaría contarles la historia de cómo mi suegra, Patricia, se involucró con mi herencia y cómo lidié con su comportamiento implacable. Patricia, mi suegra, siempre ha mostrado un interés peculiar por mi herencia desde que me casé con su hijo, Raymond. Constantemente me preguntaba, Amber, ¿cuándo vas a recibir tu herencia? Escuché que son como 35 millones de dólares. Imagina el tipo de vida que podríamos tener con tanto dinero. No está tardando mucho en procesarse. Sus preguntas insistentes revelaban cuán obsesionada estaba con mi situación financiera. Al principio, ingenuamente compartí algunos detalles sobre eso, pero ahora me arrepiento de haberlo hecho. Después de eso, Patricia se volvió demasiado familiar, y su continuo sondeo empezó a desgastarme. Raymond y su padre, Gary, a menudo tenían que intervenir. Patricia, necesitas dejar de preguntarle a Amber sobre su herencia, le decían. Cuando o si la recibe no es asunto nuestro. Raymond incluso añadió, mamá, estás siendo grosera y molesta. Nosotros estamos bien financieramente y ayudando a ti y a papá. ¿Qué más quieres? Aún así, Patricia seguía fantaseando en voz alta sobre una vida más lujosa, sugiriendo que podríamos mudarnos de nuestra casa actual a una mansión. Estaba claro que estaba obsesionada con mis finanzas. Para desviar la atención, hice un comentario ligero, diciendo, ¿quién sabe si siquiera voy a recibir esa herencia? El proceso es complicado, y por lo que sabes, podría haber inventado toda la historia. Todos se rieron de mi broma, todos excepto Patricia, quien me lanzó una mirada fulminante, claramente ofendida. Después de ese momento, la actitud de Patricia hacia mí cambió drásticamente, se volvió abiertamente hostil, revelando su codicia y lo profundamente que mis palabras la habían afectado. Su comportamiento escaló cuando se dio cuenta de que no era tan rica como esperaba. Un día, cuando Raymond y Gary estaban fuera, me encontré sola con Patricia en la cocina. Ella me miró con desdén y me dijo que la siguiera a su habitación. Me sentí incómoda, pero curiosa sobre lo que iba a suceder. Necesitamos hablar en privado, insistió. Su urgencia me hizo pensar que iba a discutir un acuerdo postnupcial. Aunque no estaba segura, decidí no dejarme sorprender. Una vez dentro de su habitación, Patricia cerró con llave la puerta tras de nosotros, girando la llave con firmeza. Amber, te vas a quedar aquí hasta que firmes estos papeles, exigió. Me sorprendió, luchando por entender por qué estaba siendo tan tajante. Ella explicó que los papeles eran un acuerdo postnupcial redactado por un abogado para asegurar que no tuviera ningún derecho sobre las finanzas de Raymond si nos divorciáramos. No podía creerlo. ¿Por qué asumiría que Raymond y yo algún día nos separaríamos? A pesar de mis objeciones, Patricia insistió, diciendo que ya tenía todo resuelto y que ella jugaba un papel importante en moldear nuestro futuro. A regañadientes, comencé a leer el documento, que resultó ser extremadamente restrictivo. Decía que si Raymond y yo nos divorciábamos, ninguno de los dos podría reclamar nada del otro, ni pensión alimenticia, ni división de bienes. Solo podríamos conservar lo que estuviera a nuestro nombre. Las condiciones eran impactantes, y sentí como la rabia se acumulaba dentro de mí. Confronté a Patricia, cuestionando la repentina aparición de dicho documento. Nunca habíamos hablado de acuerdos prenupciales o postnupciales, y sus acciones dejaban claro que había más detrás de sus motivos de lo que había pensado. Esto ya no era un simple asunto familiar, parecía que había problemas más profundos en juego. Patricia entonces reveló sus verdaderas intenciones. Originalmente me había dado la bienvenida a la familia bajo la creencia de que heredaría 35 millones de dólares, y con ese dinero, ella no tendría que preocuparse por un acuerdo prenupcial para Raymond. Ahora, me acusaba de mentir sobre la herencia y me etiquetaba como una cazafortunas, diciendo que era una carga financiera para su hijo. Insistió en que firmara el acuerdo para proteger los bienes de Raymond. Su manipulación quedó clara. Patricia había guardado silencio sobre cualquier acuerdo prenupcial todo este tiempo, con la esperanza de beneficiarse de mi supuesta herencia. Cuando descubrió que mi herencia podría no ser real, intentó asegurar los bienes de Raymond obligándome a firmar un acuerdo postnupcial. Estaba tratando de crear un escenario que empujara a Raymond al divorcio, para así poder asegurarle una pareja más adinerada y vivir una vida lujosa. Sus palabras, impulsadas por la codicia, fueron devastadoras. Creía que Raymond merecía a alguien con una gran fortuna, ignorando el amor que compartíamos. Su visión estaba nublada por el materialismo, viéndome solo como un obstáculo para su vida soñada. Quedó claro que Patricia iría hasta el final para beneficiarse de mi herencia. Este encuentro reveló su disposición a sacrificar la felicidad de su hijo por beneficio personal, una realización que me hizo sentir agradecida de no tener una herencia sobre la cual manipular. Me negué a dejar que Patricia me controlara,
Si Raymond cree que este acuerdo es necesario, dije firmemente, debería ser una decisión mutua tomada con el asesoramiento legal adecuado, no una demanda de su madre. Estaba decidida a mantenerme firme, sabiendo que Patricia podría intentar retenerme allí hasta que firmara, pero estaba preparada para confrontarla. Patricia parecía disfrutar del control que tenía sobre mí, recordándome que Raymond y Gary no regresarían de su viaje por un tiempo. Usó mis responsabilidades laborales en mi contra, sabiendo que necesitaba regresar a trabajar. Frustrada, exigí las llaves para irme, pero Patricia escaló la situación. Me agarró la mano con fuerza y me lanzó crueles insultos, llamándome cazafortunas y más. Mi ansiedad se disparó mientras ella apretaba su agarre, y sus gritos ahogaban las llamadas repetidas de mi jefe. Sintiéndome atrapada y abrumada, finalmente firmé el documento, viendo como una sonrisa satisfecha se extendía por su rostro. Una vez que me soltó, rápidamente escapé a otra habitación, cerrando la puerta con llave para estar a salvo y tranquila. Respiré profundamente, tratando de calmar mis nervios. Me puse en contacto con mi jefe, explicándole lo sucedido. Ella entendió y se horrorizó por el comportamiento de Patricia, ofreciéndome el resto del día libre para recuperarme. Decidí documentar todo, fotografiando los moretones que Patricia había dejado en mi brazo, recordatorios visibles de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mi enojo y frustración aumentaron al darme cuenta de que Patricia necesitaba enfrentar consecuencias por sus acciones. Decidí no molestar a Raymond ni a Gary mientras estaban fuera, optando por esperar hasta su regreso para confrontar a Patricia. Cuando llegaron a casa al día siguiente, el ambiente alegre cambió rápidamente cuando sintieron la tensión entre Patricia y yo. Raymond notó que algo no estaba bien y preguntó qué había sucedido, pero yo pedí algo de tiempo para explicar todo. Antes de que pudiera hablar, Patricia rápidamente entabló conversación con Raymond, probablemente para discutir el acuerdo prenupcial, sin saber de la confrontación que había tenido lugar en su ausencia. La verdad estaba por salir a la luz, y las piezas de la historia finalmente empezaban a encajar. Poco después, Patricia llamó a Raymond. Él bajó, sosteniendo el acuerdo postnupcial, luciendo molesto y frustrado. ¿Qué significa esto, papá? ¿Sabías algo de estos papeles?, demandó, refiriéndose al documento que Patricia había orquestado. Gary, quien no había sabido nada de esto, estaba atónito. ¿Qué papeles estás diciendo? ¿Qué postnup?, preguntó, claramente confundido por la situación. Es un ridículo postnup que mamá inventó para Amber y para mí, explicó Raymond, claramente tan sorprendido y enfadado como yo. Gary aclaró de inmediato. Raymond, estoy completamente perdida aquí, no tengo idea de qué está pasando. Su confusión y sorpresa eran evidentes mientras se volvía hacia Patricia en busca de alguna explicación. Acorralada, Patricia se mantuvo firme, justificando sus acciones bajo el pretexto de preocupación. Lo hago por tu bien, insistió. Raymond, tu esposa no te conviene, ella solo busca tu dinero. Patricia acusó a Amber de ser una cazafortunas, sugiriendo que había inventado una historia sobre una herencia. Raymond, atónito por las duras palabras de su madre, luchaba por comprender su retorcida lógica. ¿Qué tiene que ver la herencia de Amber con todo esto? ¿Cómo puedes decir eso, mamá?, preguntó, desconcertado. Patricia no cedió, pintando un panorama sombrío de Amber explotando a Raymond y drenándolo financieramente después de un divorcio. La presionó para que firmara el acuerdo postnupcial y sugirió que buscara a alguien más financieramente compatible, aumentando aún más la tensión. Esta acusación encendió una llama en Raymond. Defendió a Amber con firmeza, un momento raro en el que se mantuvo firme contra las manipulaciones de su madre. Fue un punto de inflexión para mí, ver a Raymond defender nuestra relación y disipar cualquier preocupación sobre su lealtad. Lo que ninguno de los dos sabía es que la verdad sobre mi herencia había llegado el día anterior. Un detalle que no compartí en medio del caos. Cuando la discusión se calmó, la mirada de Raymond se encontró con la mía, llena de curiosidad y preocupación. Amber, ¿por qué aceptaste firmar ese postnupcial? Deberías haber esperado por mí. Sabes que nunca apoyaría algo así. ¿Por qué dejar que mamá te presionara? Su decepción era clara, pero también había un deseo de entender y arreglar la situación juntos. Le aseguré a Raymond, nunca dudé que quisieras abordar esto. Siempre has sido muy supportive. Quería hablar sobre el postnupcial, pero no tuve la oportunidad. Le expliqué cómo Patricia me había atrapado en su cuarto, con un agarre firme hasta que, a regañadientes, firmé el documento. Estaba claro que no tenía opción. Me vi coaccionada a dar mi firma. Raymond y Gary estaban visiblemente sorprendidos por mi relato, especialmente porque Patricia ni siquiera intentó negarlo. En lugar de eso, parecía casi complacida con ella misma.
lo que solo avivó la ira de mi esposo y de mi suegro. Su incredulidad rápidamente se convirtió en indignación al notar los moretones en mi brazo. ¿Qué le has hecho, Amber? ¿Cómo pudiste lastimar a mi esposa? Esto es agresión, gritó Raymond, mientras Gary condenaba las acciones de Patricia como una locura. Patricia intentó justificar sus acciones, alegando que estaba protegiendo a su hijo de ser aprovechado, diciendo que lo hacía por amor maternal. Pero Raymond rechazó su defensa con disgusto, enfatizando que su matrimonio conmigo nunca se trató de dinero. Aún aferrada a sus sueños de una vida más rica, Patricia lamentó la supuesta promesa de Raymond de mejorar su nivel de vida. Patricia pensó que casarse contigo, por el dinero, era la única forma de asegurar la vida que quería. Esto solo profundizó la grieta, llevando a Raymond y Gary a desafiar su avaricia y su indiferencia por lo que realmente importaba. La discusión se intensificó mientras ambos hombres la enfrentaban, y eventualmente, su terquedad comenzó a ceder bajo el peso de su postura unificada. Quedó claro que se dio cuenta de que sus acciones habían cruzado una línea, una que no podía defender. Acorralada y viendo que Gary y Raymond no estaban de su lado, Patricia recurrió a las lágrimas, intentando manipularlos con una explosión emocional. Sollozó, afirmando que solo había actuado en el mejor interés de la familia y que merecía una vida mejor por todos sus sacrificios, incluida la provisión de un hogar. Se pintó a sí misma como la víctima, traicionada por aquellos a los que había apoyado. Raymond le dio una dosis de realidad, recordándole que su situación de vida debía ser mutuamente beneficiosa. Señaló que él y yo éramos los que estábamos apoyando financieramente la casa, no al revés. Frustrado con sus tácticas manipuladoras, anunció que nos mudaremos y cortaremos todo el apoyo financiero, señalando un cambio importante en respuesta a sus acciones. Gary, también, había llegado a su límite. Los años tolerando la codicia de Patricia lo habían desgastado, especialmente ahora que ella se había vuelto agresiva y manipuladora conmigo, ofreciendo su apoyo. Sugirió que podía irse con nosotros, distanciándose del comportamiento tóxico de Patricia y dejando claro que estaba con nosotros, no con ella. Imperturbada, Patricia se burló de nuestra capacidad para sobrevivir sin ella, prediciendo que terminaríamos en condiciones de vida pobres. Sus burlas eran para menospreciar y socavar, suponiendo que lucharíamos sin su apoyo financiero. Fue entonces cuando decidí poner las cosas claras, refutando sus sombrías predicciones con confianza. Vivir y mantenernos no será un problema, dije con calma, desafiando su narrativa de ruina financiera. Aún aferrada a sus ilusiones, Patricia se rió de ello, llamándome cazafortunas que no podría mantener a Raymond y Gary sin ella. Su desprecio era obvio, pero se basaba en suposiciones anticuadas. Corregí la concepción errónea de Patricia. Lejos de ser la persona quebrada que pensaba, no estaba luchando financieramente, ni era una cazafortunas. Mi silencio sobre mi situación económica había sido intencional, no una necesidad. Era hora de que aprendiera la realidad que tan drásticamente había malinterpretado. En ese momento, revelé, de hecho, estoy bastante bien, gracias a los $35 millones a mi disposición. Aunque no todo está líquido, hay más que suficiente para cuidar de las cosas. El shock en la habitación era palpable, especialmente para Patricia, quien claramente estaba sorprendida por este giro inesperado en mi situación financiera. Patricia, atónita, me desafió. Pero dijiste que no había herencia. Mentiste. Le respondí, algo exasperada. Patricia, eres agotadora. Hice un comentario fugaz sobre no tener herencia, nunca esperando que expusiera tus verdaderas intenciones. Honestamente, agradezco ese comentario. Me mostró exactamente quién eres. Esta revelación dejó a Patricia dando vueltas, su mente corriendo mientras intentaba salvar la situación. Intentó restarle importancia a su hostilidad anterior, riendo torpemente y diciendo, oh, Amber, qué astuta. Podríamos haber evitado todo este malentendido si solo nos hubieras dicho antes. Le respondí con firmeza, de verdad, Patricia. Si hubiera dejado claro que estaba bromeando, no habrías presionado tanto por ese acuerdo postnupcial ni tratado de arruinar mi matrimonio, ¿verdad? Los débiles intentos de Patricia por retractarse, admitiendo su exageración e incluso destruyendo el acuerdo postnupcial, llegaron demasiado tarde para deshacer el daño. Patricia, ahora es obvio que necesitas dejar de preocuparte por mi herencia. No podemos arreglar esta relación así nada más. Si Raymond aún quiere mudarse y cortar lazos, apoyo completamente su decisión. Este fue un momento crucial para mí, una declaración de mi independencia y mi disposición para seguir adelante sin estar atada a las manipulaciones de Patricia. Mi prioridad era mi bienestar y mi vínculo con Raymond, no nada relacionado con su influencia financiera. Raymond dejó clara su postura, nos vamos. Amber,
La avaricia de mi madre no tiene límites, y no voy a quedarme aquí y ver cómo se aprovecha de ti. Nos vamos a ir a fin de mes, y papá vendrá con nosotros. Estábamos unidos en esta decisión. Raymond y yo ya habíamos empezado a buscar una nueva casa, encontrando un lugar perfecto a solo 1 hora de distancia. La tarea de asegurar una nueva casa y mudarnos en un mes podría parecer abrumadora, pero con nuestra sólida situación financiera, todo salió bien. Gary eligió unirse a nosotros, listo para comenzar de nuevo y dar el paso de solicitar el divorcio de Patricia. Su decisión fue propia, motivada por los eventos que había presenciado, y solicitó el divorcio en el mismo mes en que planeamos nuestra mudanza. Atrapada y desesperada, Patricia trató de influir en nosotros con lágrimas y disculpas, pero su situación financiera solo empeoró las cosas. Al no tener ingresos y con Raymond manteniendo a Gary, ninguno de los dos tenía derecho a pensión alimenticia. En un giro irónico, Gary tenía derecho a la mitad de la casa, ya que fue comprada durante su matrimonio, lo que llevó exactamente a lo que Patricia temía: tendría que vender la casa. El proceso de divorcio se alargó durante 1 año, con periodos de separación obligatoria y el creciente malestar de Patricia por sus finanzas. Tuvo que apresurarse a vender su casa solo para poder cubrir sus necesidades. Una vez que el divorcio se finalizó y los bienes se dividieron, Gary eligió vivir en un apartamento modesto, valorando su independencia y no queriendo imponer en nuestra nueva vida. Continuamos apoyándolo, ahora sin que nos supusiera una carga. A pesar del caos, esta secuencia de eventos fortaleció nuestros lazos familiares, recordándonos la importancia de la honestidad, el apoyo mutuo y el valor de las relaciones sobre cualquier ganancia económica. Gracias por ver, hasta la próxima. Manténganse sorprendidos. Nunca olvidaré la conversación que tuve con mi papá cuando le conté sobre mi compromiso. Me apartó y me dijo: Zoe, ¿estás segura de casarte con Peter? Sé que lo amas, pero no creo que sea el indicado para ti. ¿Por qué dices eso, papá? Él me ama y me respeta. No importa que no sea tan rico como nosotros. Lo sé, Zoe, pero yo empecé desde cero. Nunca miraría a alguien por su situación económica. Pero Peter es un tipo raro, y su mamá no es mejor. Papá, ¿de qué hablas? No entiendo. Es solo un presentimiento. ¿Este tipo realmente te ama? Claro, te demuestra cariño, pero todo lo que habla es de lo rica que eres. Lo escuché presumir a sus amigos de que conquistó a una chica rica, y Julia estaba ahí riendo. Seguro que te has equivocado, papá. Peter nunca diría algo así, y Julia me quiere también. Estoy segura de que le diría algo si él bromeara así. A veces desearía haber escuchado a mi papá. Pensé que no sabía de qué hablaba, pero era solo una niña ingenua atrapada en el amor. Mi mamá había muerto años antes de mi boda y mi papá estaba muy enfermo. Me aferraba a todo lo que pudiera darme fuerzas. Peter y Julia se convirtieron en mi apoyo. Mi papá había hecho su fortuna con inversiones inteligentes, y yo trabajaba duro, ganando un salario decente. Estábamos cómodos. Peter y Julia, por otro lado, no tenían tanta suerte. Peter ganaba más que yo, pero su origen era humilde y su campo no le daba para hacerse rico. A menudo se quejaba de no tener suficiente dinero, especialmente porque él y Julia disfrutaban de cosas lujosas. Siempre estaba dispuesta a ayudarlos con la pequeña asignación que mi papá me daba. Incluso dejé que Peter y Julia se mudaran conmigo después de casarnos, pero no les gustaba nada mi casa. Decían: qué pena que vivas en una casa tan pequeña. Tu papá tiene una mansión, y compraste esta casita. Peter, no gano mucho. Papá vive en una mansión porque la ganó. Yo solo soy una oficinista con un sueldo modesto. Esta casa me costó mucho también. Papá ayudó con el enganche. Bueno, si te ayudó, podría haberte conseguido algo mejor. Tu mamá seguro le dejó algo cuando crecieras. No me pertenece nada, Julia. Lo que mi mamá dejó ahora es de papá. Ella murió de repente, así que no dejó testamento. No me importa no recibir nada. Estoy feliz con lo que tengo. Eso es ridículo, Zoe. A mí me hubiera encantado heredar mucho dinero. Honestamente, tu papá debería cambiarnos la casa. Él vive solo, no necesita tanto espacio. Mamá, Peter tiene razón. Deberías pedirle que cambien. Para nada, esa casa es de mi papá, y se merece vivir cómodamente mientras esté vivo. Pues no estará mucho más. Ahora que está enfermo, podemos esperar unos años y ver qué pasa. Cuando tu papá muera, heredarás todo y podrás comprar una casa más grande. Fue inquietante escuchar a Julia y Peter planear cómo gastarían mi herencia. También insistían en que le pidiera más dinero a mi papá, aunque no estábamos pasando apuros. Era claro que solo querían una vida más lujosa, aunque no fueran ricos. Su comportamiento me estaba molestando. El verdadero problema vino después de que mi papá falleció. El cáncer lo llevó demasiado rápido,
estaba devastada. Pero Peter y Julia apenas ofrecieron apoyo. Solo les importaba cuando se leería el testamento y ni siquiera ayudaron con el funeral. No asistieron porque, para ellos, mi papá no era importante. Estaba rota y furiosa. Fue entonces cuando empecé a recordar las palabras de mi papá. La duda comenzó a invadirme, y empecé a preguntarme si solo estaban interesados en mi herencia. No les permitieron estar presentes en la lectura del testamento. Peter y Julia protestaron: ¿por qué no podemos leer el testamento? Esto es ridículo. Lawrence era mi suegro. Sí, esto es un escándalo. Somos familia y deberíamos estar allí. Tenemos derecho a saber qué nos dejó. Al menos mi hijo debería estar presente. Su hijo no está en el testamento, Julia, así que no puede estar allí. ¿Por qué están tan obsesionados con la herencia? Ni siquiera fueron al funeral. Era ridículo como de repente Peter y Julia se preocupaban por ser familia cuando se trataba de conseguir la herencia. Estaba harta de su hipocresía. Para empeorar las cosas, tan pronto como regresé de leer el testamento, comenzaron a presionarme por detalles. No pudieron ver el testamento y yo aún estaba de luto por mi papá, pero todo lo que les importaba era saber qué iba a heredar. Julia preguntó: entonces, ¿cuánto heredaste de tus padres? Seguro recibiste mucho. ¿Cuánto dinero te dejaron? Mis padres no me dejaron nada, no recibí nada. ¿Qué? Pero tus padres eran ricos. No puede ser que no hayas recibido nada, estás mintiendo. Es imposible, tus padres no te dejaron nada. No, Peter, no me dejaron nada. El testamento no mencionó dinero para mí. Si quieres, puedes revisar mi cuenta en unos días. Pero, ¿y su fortuna? ¿Quién se queda con eso? Eres hija única. No estoy segura, Julia. El abogado solo me dijo que no heredé dinero. Está bien, no pasa nada. Era el dinero de mis padres, y ellos decidieron a quién dárselo. Eso es una locura. Tienes que pelear por tu parte. Debería ser tuyo. No hay dinero, Peter. No tenían mucho. Lo que quedó se fue a caridad. Lo tenían planeado desde hace tiempo. Julia y Peter se encolerizaron al escuchar esto. No entendía por qué se comportaban así. Estaba tentada de contarles toda la verdad, pero algo me lo impedía. Una sospecha creciente me decía que estaban tramando algo. Esperé a que procesaran la información. Cuando siguieron presionándome, me mantuve firme. Les dije de nuevo que no recibí nada y hasta les ofrecí mostrarles mi cuenta en unos días. Pasó un mes, y nada cambió. Peter se distanció más y dejó de ser cariñoso. Estaba siempre revisando mi cuenta y exigiendo detalles sobre mi herencia. Finalmente vi hacia dónde iba esto. Un día decidí ponerle fin. Les mostré mis estados de cuenta y les dije: ¿ven? Les dije que no recibí nada. No estoy ocultando nada. Ahora me creen. Vaya, todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Entonces, los padres de Soo no eran ricos, y ni siquiera recibió $1,100 en el testamento. Esto es ridículo. No puedo creer esto, mamá. Me quedé en este matrimonio por nada. Me casé con Soo por nada. ¡Qué pérdida de tiempo! ¿De qué hablas, Peter? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué crees que lo dice? ¿Quién se casaría contigo sin esperar dinero? Mi hijo se casó contigo para sacar provecho de tu herencia. Ahora veo que todo fue en vano. Podría haber hecho mejor. Me quedé en shock por sus palabras. Finalmente entendí la verdad. Peter se casó conmigo por mi dinero. Mi papá siempre tuvo razón. Él y Julia solo eran unos aprovechados. Ya había terminado con ellos. Estaba destrozada por dentro, pero las palabras que dijeron después me convirtieron en piedra. Julia miró a Peter con seriedad y dijo: lo hecho está, Peter, pero ya es hora de divorciarte. No hay razón para quedarte con ella. Esta vez encontrarás una mujer rica, con dinero de verdad. ¿Hablas en serio, Julia? ¿Le estás pidiendo a Peter que se divorcie de mí por dinero? Peter, ¿realmente vas a escucharla? Claro que sí, respondió Peter. Te me casé para vivir cómodo, y para que mi mamá también lo hiciera. No teníamos dinero cuando crecí, ni siquiera fui a la universidad, no tenía otra forma de ganarme la vida. ¿Así que fingiste amarme solo para atraparme en el matrimonio? ¿Pensaste que mis padres me darían un montón de dinero para compartirlo contigo? Sí, eso pensé, era la única forma de darle a mi mamá la vida que merecía, pero ahora veo que todo fue en vano. Mi mamá tenía razón, necesito divorciarme de ti y seguir buscando. No podía creer lo que Peter decía. Lo dijo tan tranquilamente que empecé a dudar si me estaba volviendo loca. Julia y Peter siguieron quejándose de nuestro matrimonio, y yo dejé de escuchar después de un rato, demasiado abrumada por lo que acababan de decir. Su frialdad y el cambio de actitud de Peter me hicieron sentir tanto rabia como devastación. Eventualmente, la ira dentro de mí creció tanto que quise gritar y tirar cosas, pero no lo hice. En lugar de eso, dije tranquilamente: está bien, Peter,
Si el divorcio es lo que quieres, lo tendrás. Nunca te he negado nada. ¿Por qué parar ahora? Considéralo un último favor. ¿Así que aceptarías un divorcio mutuo? Eso nos ahorrará dinero a ambos. De todas formas, no te queda mucho. Ni se te ocurra pedir pensión alimenticia. Lucharemos contra ti si lo haces. Mejor ahorra tus honorarios de abogado y acepta el divorcio mutuo. Es la mejor opción para ti. Tienes razón, no tengo mucho, pero esto es lo que haré, aceptaré el divorcio mutuo, pero solo si firmas una cláusula que diga que no compartiremos ninguno de nuestros bienes. Está bien, no tienes nada, y yo tampoco por ahora. Si renuncias a la pensión alimenticia, firmaré los papeles y no reclamaré nada. Peter y yo revisamos los detalles del divorcio, asegurándonos de que todo estuviera claro. Noté que Julia y Peter estaban sorprendidos de lo calmada que estaba. Supongo que no esperaban que lo manejara así. La verdad es que había estado llorando casi todos los días, en mi coche, antes y después del trabajo. Peter nunca notó mis ojos hinchados ni preguntó por qué me iba temprano y regresaba tarde. A Julia no le importaba tampoco, especialmente después de saber que no tenía dinero. Todo esto solo me hizo más decidida a salir del matrimonio lo antes posible. Hice que Peter y Julia se mudaran de mi casa a un lugar cercano, mientras esperábamos que se finalizara el divorcio. Como había prometido, Peter no pidió nada de mi casa, y yo no pedí pensión alimenticia. Pensó que era un trato justo. Pero lo que no sabía era cuánto había puesto en marcha todo esto. El día que se finalizó el divorcio, fui a dejar mis anillos de boda y compromiso en su nueva casa. Vine a devolverles esto. Como este matrimonio no me dio más que miseria, no quiero ningún recuerdo de él. ¿Estás segura? ¿Realmente quieres devolverlos? Tal vez necesites el dinero. Es ridículo. Seguramente te burlaste de nuestra pobreza antes. Mira ahora, mi hijo está siendo generoso, dándote los anillos. Tal vez tengas que venderlos, ya que tu trabajo no te paga lo suficiente. ¿A quién le importan esos anillos? Son baratos. ¿Por qué los vendería? Julia, no te avergüences. Todos sabemos que tus padres te dejaron sin nada. Probablemente perdieron todo por malas decisiones, dejando a su hija en la ruina. Me reí fuerte en su cara. Julia se veía confundida, al igual que Peter. Pude ver que estaba molesto con el comportamiento de su madre y también sorprendido por mi risa. ¿Por qué te ríes?, exigió Julia. Dije algo gracioso. Es gracioso que pienses que soy pobre, Julia. Es aún más gracioso que creas que mis padres derrocharon todo su dinero. Bueno, claro que eres pobre. Tus padres no te dejaron nada. Arruinaron tu vida al no darte una herencia. Nunca dije que no recibí nada, Julia, solo que no recibí dinero. Mis padres me dejaron una herencia. ¿De qué hablas? ¿Tienes una herencia? No entiendo. Mis padres sabían exactamente lo que tú y Peter estaban tramando, así que incluyeron una cláusula especial en su testamento. No me dejaron dinero, pero me dieron todo este vecindario como herencia. ¿Posees todo el vecindario? ¿Cómo es eso posible? Si esto fuera cierto, lo habríamos sabido. Firmamos el contrato con un administrador de la propiedad, y ni siquiera mencionaron el nombre del dueño. Mis padres me hicieron esperar un año antes de poder heredarlo. Querían ver si realmente te importaba quién soy o solo mi dinero. Claramente, fallaste en la prueba. No recibirás nada de mí. El administrador de la propiedad fue nombrado por mis padres para manejarla hasta que la heredara. Fueron inteligentes. Estás mintiendo. No creo nada de esto. Estás avergonzada porque ya no tienes dinero. ¿De veras, Peter? ¿Eso piensas tú y tu mamá? Pues, ¿por qué no llamas a tu arrendador y le preguntas? No te preocupes, lo haremos. Entonces todos verán qué mentirosa eres. Julia y Peter llamaron al arrendador y preguntaron sobre mi historia. Como el arrendador también era el administrador de la propiedad, confirmó todo. Julia y Peter estaban atónitos y entraron en pánico. Después de colgar, dijeron: nos mentiste, nos hiciste pensar que no tenías nada, pero ahora tienes todo el vecindario. ¿Cómo pudiste engañarnos así? Querías toda la riqueza para ti y lograste que Peter se divorciara, haciéndole firmar papeles para renunciar a cualquier reclamo sobre tus bienes. Me reí de su audacia. Finalmente, les estaba cayendo la ficha de que habían cometido un error, y ahora el dulce sabor del karma estaba comenzando a hacer efecto. Les dije: es gracioso que me estén culpando. Peter, me engañaste para casarme contigo diciendo que me amabas. Julia, tú ayudaste en ese plan e incluso le dijiste que se divorciara de mí. Si alguien aquí estaba estafando, eran ustedes dos. Y sobre mi herencia, me preguntaste cuánto dinero recibí, y respondí con la verdad. Todo esto fue un malentendido, así que, lo que pasó en el pasado, ya es pasado. ¿Por qué no seguimos adelante y vemos las cosas de otra manera? Estuvimos juntos 4 años. Tirar todo eso parece una pérdida. ¿Ahora quieres que vuelva a tu vida?
Es gracioso como querías empezar de nuevo con alguien más. Escuché que ya encontraste a una chica rica. No te preocupes. Le voy a contar qué tipo de serpiente eres. Peter y Julia me suplicaron que no arruinara su nueva relación. Peter dijo que, como no le daría otra oportunidad, no debía destruir su futuro. Les dije que se fueran y les avisé que los echaría cuando la propiedad estuviera oficialmente a mi nombre. Entraron en pánico y rogaron aún más. En las semanas siguientes, vinieron a mi casa suplicando perdón. Peter y Julia tenían avisos de desalojo en sus registros, así que era improbable que encontraran otro lugar. La única razón por la que seguían en mi propiedad era porque se los permití. También llamé a la nueva novia de Peter y le conté todo. Se horrorizó y rompió con él al instante, incluso mostrándome los mensajes. Después de todo esto, Peter y Julia aparecieron en mi puerta, llamándome de todo. Llamé a la policía de inmediato, y los escoltaron fuera de mi propiedad. Tan pronto como mi herencia se finalizó, no perdí tiempo en echarlos. No creían que realmente lo haría. Volvieron otra vez, y una vez más llamé a la policía. Los oficiales les dieron una advertencia severa, y yo pedí una orden de restricción. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido, y quedaron completamente aislados de sus amigos. Tuvieron que dejar la ciudad y empezar de nuevo en otro lugar. Mientras tanto, yo disfruto de mi nueva riqueza, finalmente libre de esos parásitos. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video, quédense sorprendidos.